Ahora revisaremos silogismos categóricos. ¿Qué es un silogismo categórico? Cuando nosotros trabajamos en lógica aristotélica, tenemos este término, silogismo. Una especie de término sinónimo para silogismo será razonamiento. Un silogismo es un razonamiento. ¿En qué consiste un silogismo? Un silogismo consiste en la unión de proposiciones categóricas. Nosotros habíamos revisado ya las proposiciones categóricas. Teníamos proposiciones de tipo A, E, I, O. 4 proposiciones categóricas de forma típica. Habíamos chequeado eso. Ahora, esas proposiciones categóricas se unen para llevarnos a algo nuevo, que son los silogismos. ¿Cuántas proposiciones categóricas deben unirse para formar un silogismo categórico de forma típica? Se deben unir 3 proposiciones. Tenemos aquí un ejemplo. 1, 2, 3 proposiciones. ¿De qué forma? Cada proposición. Eso no es problema. Puede ser proposiciones de tipo A, proposiciones tipo E, proposiciones tipo I o proposiciones tipo O. 3 proposiciones se unirán para formar un silogismo categórico. Cuando estas proposiciones se juntan, ya no funcionan por separado, sino funcionan como un consolidado. Las 2 primeras proposiciones reciben el nombre de premisas. Estas 2 son las premisas. Y esas premisas siempre llevarán a una conclusión. Estos 3 puntitos normalmente se utilizan para indicar conclusión. Más adelante, en lugar de esos 3 puntitos, utilizaremos este símbolo que significa, que se llama deductor. Son similares, indican una conclusión, hacia dónde lleva un razonamiento. Entonces, tenemos 2 elementos. Estas son las premisas y tenemos una conclusión. Quiere decir que un silogismo categórico de forma típica o forma estándar tiene 3 proposiciones en las que 2 constituyen premisas y llevan a una conclusión. Debe haber una relación entre estas premisas. Si no hubiese relación alguna, no tendría sentido. Yo hago el ejemplo. Todo hombre es mortal. Y Sócrates es hombre. Conclusión. Sócrates es mortal. Eso sería un silogismo, eso es un razonamiento clásico. Pero si yo digo lo siguiente, todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Conclusión, María juega fútbol. Ahí ya decimos, oye, eso no tiene sentido. No. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Nos damos cuenta ahí que las premisas y la conclusión tienen una relación. Están íntimamente relacionadas. ¿Cómo sabemos la relación de esas premisas? Por la unión de los términos sujeto y predicado. Recordemos que cuando hablábamos de A, E, I, O, proposiciones categóricas, siempre aparecían sujeto predicado en todas las proposiciones. Y eso yo podía cambiarlo por cualquier elemento. Aquí ya no llamaré solo a los espacios sujeto-predicado, sino necesito un nuevo término. Ese nuevo término que aparecerá es el término medio. ¿Qué es el término medio? El término medio es un término que en las premisas se repite. Aparece en cada una de las premisas. El término medio debe aparecer en cada una de las premisas. Es la conexión entre premisas. Voy a poner, por ejemplo, aquí término medio, término medio. El término medio debe aparecer en cada una de las premisas. Es lo que conecta. Caso contrario, no se podría seguir alguna conclusión. Este término medio ya no aparecerá en la conclusión.
No es necesario que aparezca en la conclusión. No tiene sentido que aparezca en la conclusión, porque sirve de mediador. Entonces, el término medio debe aparecer en las premisas. Y hay una constante. Yo sigo manejando dos términos comunes que ya habíamos visto en las proposiciones. Estos términos son el sujeto y el predicado. En la conclusión, la relación siempre será sujeto, predicado. En mi conclusión, la relación siempre será sujeto-predicado. Estos espacios se llenan por sujeto y predicado. En las premisas, el orden es diferente. La primera premisa, la premisa más amplia, contiene el predicado de la conclusión. Y la premisa más restringida, voy a usar ese término de momento, lleva al sujeto de la conclusión. El predicado aparece en la premisa, ahora le llamaré premisa mayor. Premisa mayor. Y el sujeto aparecerá en la premisa menor. Premisa mayor es la que contiene al predicado de la conclusión. Premisa menor es la que contiene al sujeto de la conclusión. Entonces, yo tengo término medio, término predicado, término sujeto. Si ya no quiero llamarle, ustedes pueden que revisen en su bibliografía básica, en los libros, y no aparecen los términos sujeto-predicado. Aparecen término mayor, término menor. No hay problema. Debemos entender que el predicado se le suele denominar término mayor. Lo pongo en mayúsculas. Y al sujeto se lo suele denominar término menor. Lo pongo en minúsculas. Término mayor, término menor. Esa es la forma en la que está organizada un silogismo categórico de forma estándar. Entonces, yo puedo rellenar estos elementos. Si vemos aquí predicado, este predicado debe ser el mismo que aparece acá. Por ejemplo, si aquí dice todo niño es travieso, aquí en este caso el predicado sería travieso. Quiere decir que la conclusión debe necesariamente llevar aquí el mismo término, travieso. Si yo aquí pusiese ningún adulto es niño, noten que aquí yo había dicho todo niño es travieso. Como este término M debe repetirse acá, aquí yo dije niño y acá también estoy diciendo niño nuevamente. Todo niño es travieso. Ningún adulto es niño. Miren, los términos medios son niños. Hay una conexión entre ellos. Eso es, nuestra mente dirá, ah, claro, tiene sentido ese silogismo, tiene sentido lo que estás diciendo. Entonces digo, ningún adulto es niño. El término sujeto, el término menor será adulto. Quiere decir que este adulto debe aparecer acá. La conclusión debería ser, tenía el sujeto, ningún sujeto adulto es predicado. ¿Qué había dicho yo aquí? Travieso. Ningún adulto es travieso. Recapitulo. Todo niño es travieso. Ningún adulto es niño. Conclusión. Ningún adulto es travieso. Y yo puedo rellenar esos espacios. Recuerden cuando hablábamos de silogismo. Yo puedo rellenar esos espacios con lo que quiera, siempre que respete este orden de términos. Debe haber un término medio, un mediador, debe haber un término mayor o predicado, debe haber un término menor o sujeto. Y este sujeto y este predicado aparecen nuevamente en la conclusión. Y así yo puedo ponerme a jugar. Por ejemplo, si a mí me dan una conclusión, me dicen, esta es la conclusión del silogismo, ordene la premisa mayor y premisa menor. Yo lo sé de inmediato. ¿Por qué? Porque sé que la premisa mayor es la que contiene al predicado y la premisa menor es la que contiene al sujeto. O la premisa mayor es la que contiene al término mayor, premisa menor al término menor.
Entonces, este es un orden fijo. Siempre la conclusión me llevará a esta orden. ¿Cuándo un silogismo categórico está en su forma típica? Cuando está en este orden. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. En nuestro siguiente video vamos a chequear más detalles sobre la organización de un silogismo categórico de forma típica, de forma estándar.